vamos a aprovechar de avanzar. Martita, ¿nos puede bendecir con la oración, por favor, de inicial, para que partamos? ¿Me hablaste a mí, cierto? Sí, Martita, sí. Ya, ok, listo. Señor mi Dios, maravilloso Padre amado, te damos tantas gracias por este tiempo que nos concedes de poder reunirnos, de poder aprender de tu palabra, de aprender de la experiencia, de la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, gracias, gracias por estos tiempos, gracias. Gracias por todo lo que nos vas a enseñar hoy día. Gracias por todas las reflexiones que cada uno va a tener de acuerdo a la enseñanza de tu palabra, papá. Gracias por la semilla que plantarás en el corazón de cada uno de nosotros y seremos el responsable de llevar los frutos de ella, papá. Gracias por eso, por la ayuda de tu Espíritu Santo, papá. Gracias, 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 papá, gracias. Gracias por los testimonios que, Señor, infunden más fe. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa en medio de estos tiempos, papá. Gracias, gracias, muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermana Martita, gracias. Nos acompaña a nosotros hoy el pastor Anthony Prado. Él es el rector del seminario de la Alianza Cristiana y Misionera en Temuco, el cual cumple este año 100 años de existencia. 100 años de existencia de la Alianza. Él no, obviamente sí, que no. Me confundí yo, me confundí. No, él no. Puse mucha atención. Sí, dije yo. No, tendría que ser tipo Moisés, que todavía a los 120 le brillaban los ojos, pero yo creo que por allá, pero el los ojos sí, pero no por la edad. Entonces, Pastor Anthony, yo le pedí que por favor nos acompañara para explicar, porque ya que hemos visto un poco de toda la parte de educación. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Que se te bendiga. Le bendiga, hermano, a todos. Disculpen, se me hizo muy difícil accesar, no sé por qué. Bueno, que estemos bien. Entonces, conversaba con el pastor Anthony y yo le pedía de que por favor nos compartiera cómo es esto de una institución con tantos años y todavía vigente y entregando educación a Chile en general, porque el seminario está abierto para poder tener educación a distancia ahora. Pero ahí quiero darle la oportunidad al pastor Anthony para que nos explique un poco cómo puede una institución durar 100 años y con todos los cambios que se han producido, más hablando de una institución que está no en Santiago, está en Temuco, en esencia. Pastor Anthony. Sí, hola, buenas tardes. Les saludo a cada una, que el Señor les bendiga, un gusto de poder verles. Gracias a Cristian por la invitación también. Como decía Cristian, mi nombre es Anthony Prado. En este periodo me ha tocado ser rector del seminario. Nosotros tenemos una casa central que está en Temuco. Tenemos 2 sedes que están en Santiago y Concepción, y tenemos extensiones. Últimamente estamos abriendo una extensión en la zona del Maule. Estamos pensando en el norte y en el sur igual, de Chile. Así que una institución, mira, cuando comenzamos a planificar los 100 años, nos dimos vuelta y lo que pensamos fue, llegamos a una conclusión de que el aniversario de los 100 años no tenía que reflejarnos a nosotros como institución, tenía que reflejar a nuestro Dios. Y por eso que nuestra como frase del centenario es: desde 1921 a 2021, a Dios sea la gloria. No queremos para nada, lo hablamos con un equipo de trabajo de los 100 años, no quisimos para nada salir nosotros como institución, poner al seminario, llevarse la gloria y la honra. Tenemos personas históricas, tampoco obviamente le haremos un reconocimiento, pero en ningún momento queremos aparecer nosotros y que la gente se acuerde de nosotros. Y eso yo creo que, sin despreciar a los varones y mujeres que hicieron esto desde 1921, creo que creemos que el Señor debe llevarse toda la gloria y toda la honra. Si me preguntas cómo llega una institución a los 100 años, el Señor sustenta todo. No apartarse de la Biblia. Ese es un tema específico, o sea, principal. ¿Cómo
no apartarse de la palabra del Señor y cómo mantener el corazón de siervo en la gente. Yo creo que los que han estudiado la teología, los que van estudiando, y lo que conecta el corazón del cielo a la tierra es la iglesia. Creo que todos debemos estar relacionados con la iglesia local, así que para nosotros esto, cómo mantenernos, y pensamos cómo dejar que la institución se mantenga 15, 20 años más. Estamos muy preocupados del ministerio pastoral, misionero, de educadores, de teólogos, pero lo que queremos es reflejar que el Señor se lleve la gloria y la honra. De verdad que lo que queremos hacer este año, educar a la gente para que confíe más en el Señor, en la palabra, Wow. En la Biblia. O sea, nosotros somos de la Biblia. Sin la Biblia, wow. Así que eso, Cristian, no sé, Sí. eso. Sí, ahora, claro, ustedes están en Temuco, tiene un edificio que es actualmente, si mal no recuerdo, que es patrimonio nacional, el edificio del seminario, me parece mucho, ¿no? ¿Tiene ese rango? Es algo histórico, pero no ha llegado a ser, todavía no podemos, por ahí tenemos algo que no deseamos mucho que sea patrimonio nacional porque no te permiten hacerle ningún cambio. Claro, Entonces, sí. entonces, si es patrimonio nacional, no puedes tocar nada, Correcto. Y también termina a veces siendo un lugar más que de estudio, de fomentar el estudio bíblico, puede transformarse también en un lugar donde se hagan muchas otras actividades. Correcto. Y hay que cuidar aquello porque de pronto también se puede prestar para otra cosa, ¿cierto? Entonces, exactamente, sí. está históricamente, de hecho en la historia de Temuco, es un edificio antiquísimo, o sea, 100 años, y todavía permanece ahí, hay que arreglarlo, hay que hacerle sus modificaciones, pero todavía permanece. El instituto propiamente tal, originalmente a sus alumnos los tenía como alojados en edificio propiamente tal, con camas, comida, etcétera, y ahora tiene toda una modalidad online, que es lo que se está usando ahora, y gracias al Señor que también tienen esa posibilidad de cambio. ¿Y por qué es la invitación? Porque nosotros probablemente el próximo segundo semestre demos también, y volvamos a dar el curso de hermenéutica bíblica aplicada. Entonces probablemente muchos de ustedes que han tenido la posibilidad de ya tomarlo y quieran estudiar en alguna parte, está este seminario de la Alianza, está el SET también, que también tiene educación teológica, pero la idea es de que si ustedes quieren seguir estudiando, perfeccionando, por lo menos ya tienen un rostro, ya tienen a alguien a quien dirigirse, ¿se fijan? Entonces esa es la idea, que ustedes puedan tener también un lugar de seguir creciendo en la fe, seguir creciendo en la fe. Las guerras no se ganan solamente por los generales, sino también por los cabos y los sargentos, y nosotros nos sentimos que somos simplemente un cabo, que tratamos de levantar la gente para que se pueda seguir educando y poder seguir trabajando en su iglesia. Entonces, ¿tú qué curso estás dando online propiamente tal como seminario? Porque aquí tenemos un mix, ¿eh? Tenemos de distintos lados. Tenemos Renberg, que sale ahí, él es de El Salvador, tenemos hermanos de La Serena, tenemos hermanos de Santiago, de San Bernardo. San Bernardo. De Punta Arenas, la Carolina, por eso. Sí, mira, hoy día todos los cursos, durante el 2021 todos los cursos son presenciales. Nosotros entregamos formación de un bachiller en misionología y teología, que son 4 años de estudio, prácticamente como una carrera profesional. Son clases de lunes a viernes, estamos todos en la tarde a las 7:30 a las 10:15 máximo, y después tenemos los diplomados, que son diplomados con 12 asignaturas, y que los hermanos pueden también hacer diplomados, pueden cursar diplomados, y todo este año es virtual, y el otro año tenemos que combinar lo presencial con lo telepresencial, así que ha sido un desafío bueno, yo lo encuentro muy bueno esto, yo creo que para mí y para los que trabajamos en el seminario hoy día, la pandemia ha sido, en vez de algo catastrófico, yo sé que tiene de todo, ¿cierto? Pero ha sido algo que nos cambió
yo creo que el Señor nos tenía que cambiar algo en la mente, algún clic nos hizo, dijo, oye, ya la iglesia tiene que avanzar, dar otro giro, y la iglesia siguió funcionando, entonces el seminario también, y nos preparó, y hoy día estamos el año pasado alcanzamos 300 estudiantes a nivel nacional, tenemos estudiantes de fuera de Estados Unidos también, otros que trabajan en el barco Logos, tenemos misioneros desde Jordania, teníamos muchachos de Jordania que se conectaba a las 4 de la tarde, nosotros aquí, entonces hay un sinnúmero de cosas, pero todo es telepresencial, así que, y los cursos, hay cursos de liderazgo, diplomados en misiones, diplomados en teología, diplomados en Biblia también, líneas de Antiguo Testamento, líneas de Nuevo, y también el bachiller, ya que son también formación ministerial o también para hacer teología. Así que esos son los programas que tenemos, Cristian. Bueno, invitados, invitadas, cuando sí, queramos. Sí, para eso este espacio, para poder también abrir un poquito, porque de repente dice, pucha, ¿qué me gustaría estudiar? ¿Qué podría estudiar? ¿Dónde podría estudiar? No conozco a nadie, uno parte con esa premisa, yo no conozco a nadie, ¿cómo lo hago? Por lo menos si quieren estudiar, ahí como vuelvo a reiterar, está el seminario de la Alianza, o hay otras corporaciones que también tienen seminarios, pero en sí el hecho es invitarlos a que no se queden con lo que tienen, sino que sigan avanzando. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel, estando en pleno proceso de persecución del ejército de Faraón, y adelante tenía el mar adelante y el ejército atrás. ¿Y qué le dejó Dios? El pueblo reclamaba, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Avancen. No se preocupen de los problemas, avancen. Eso yo creo que es la premisa de que nosotros siempre hemos tratado de hacer, de que los hermanos sigan avanzando en la fe. A lo mejor esto de la academia es una etapa y podrían seguir un llamado a seguir perfeccionándose ustedes ya en una forma más educacional, con una educación un poquito más formal. Anthony, ¿algún otra comentario, alguna cosa? Porque sé que eres un hombre muy ocupado. Sí, no, solo invitarlos a estudiar, como dice Cristian, si no es en la Alianza, en otras instituciones igual. Hay instituciones, las iglesias tienen el SET también, el SET, entonces hay otras instituciones y como decía Cristian, ir avanzando, seguir avanzando, aprovechar al máximo lo que están haciendo hoy día en este lugar, estudiando la Biblia, aprovechar al máximo estos tiempos, estos momentos, y después si alguien quiere algo más, bueno, www.seminarioalianza.cl, encuentran información, ahí se meten, revisan, buscan, y que el Señor le siga dando aquí, bendiciendo con la vida de Cristian, con la palabra del Señor, y que siga creciendo el grupo. Así que siga creciendo el grupo, atraer a otros. Sí, así de todas maneras. Mira, tenemos, para honra y gloria al Señor, tenemos el primer fruto de ese trabajo, que es Yeseni, que ya está estudiando en el SET, propiamente tal, ella ya está estudiando en el SET, su iglesia la está apoyando para eso, entonces, porque vio un tremendo potencial. Y si pudimos aportar en algo para poder abrir esta flor para que empiece a mostrarse, amén, súper lindo, nos sentimos ya reconfortados con eso. Yeseni, ¿nos puedes compartir un poquito tu experiencia para que lo puedan conocer, ya que no tenemos más alumnos de seminario? Tal. Buenas tardes para todos los hermanos, buenas tardes, hermano Anthony. De verdad que ha sido bien interesante escucharlo a usted, que hay todo un abanico de posibilidades para que podamos estudiar y seguir creciendo en la palabra del Señor. Amén. Sí, yo el año pasado, más o menos, en enero, febrero, comenzamos con hermenéutica aplicada con el hermano Cristian, y fue bien interesante esa experiencia. A mí me mostré mucho interés, y dentro de mí ese Espíritu Santo fue ávido de buscar más, no conformarme con lo que yo estaba escuchando. Y en la iglesia soy de la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago,
y tengo una responsabilidad allí de devocionales en el grupo de intercesión. Entonces, viendo mis pastores que tenían esas ganas de seguir aprendiendo con disciplina, con responsabilidad, ellos vieron en mí ese potencial, con la gloria sea para el Señor, y me becaron en el CEP. El año pasado vi la primera experiencia de las epístolas de Santiago y este año me quise abarcar más, porque tentativamente una para ver cómo me iba. Este año inscribí Historias Hebreas 1 y Literatura Juanina. Entonces, bueno, todo mi mundo está abocado a la investigación, a estudiar, a prepararme, y ha sido qué maravilloso. Yo diría, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que la gente puede decir, ay, que estoy aburrida, que estoy ansiosa, que estoy deprimida, si estamos en la palabra del Señor buscando con ansias esa palabra que es hermosa y que la tenemos aquí en el libro de libros, y con ayuda, por supuesto, de esas instituciones que nos van a formar, de gente que se ha preparado para ello, no hay aburrimiento, no hay pesadez, porque solamente ese amor de ese aprendizaje hace que todo este tiempo haya sido de bendiciones. Amén. Así que insto a cada compañero, a cada amigos, hermanos de este hermoso grupo, que sigan aprendiendo y estudiando la palabra del Señor, porque de verdad que lo que se obtiene a través de ella, si con los estudios seculares tenemos un título al final que es para nuestra profesión, pues con esto tenemos un título maravilloso, que es aumentar más el conocimiento de esa palabra hermosa del Señor. Amén. Un abrazo, amén, para todos. Sí, amén. Gracias, hermana Yesenia. Así que quedan todos cordialmente invitados a seguirse perfeccionando. Ya tienen lugares donde poder hacerlo. Y si necesitan algo de algún correo, alguna cosa, hay algo como dice Seminario Alianza, y ahí con las características que van y la documentación que se les van a pedir, pero que no tiene mayor ¿cómo se llama? Complicación de conseguir. Solamente es para el efecto de acreditación de inscripción. Así que, Pastor Anthony, muchas gracias por su participación y por su información. Gracias también, Cristian, por la invitación. Éxito en el curso, que siga creciendo y que el Señor les bendiga. Así que, como decía Cristian, también me tengo que retirar. Así que un abrazo, Cristian. Nos estaremos viendo ya. Un abrazo. Chao, 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 hermano. Chao. Ahora nos desordenamos. Ahora nos desordenamos. No, es que quería compartir con ustedes porque normalmente hay gente que nos pregunta qué podría seguir estudiando, qué cursos podríamos tomar, y de repente hay temas interesantes que podrían irse perfeccionando ustedes. Entonces fue ese el motivo, básicamente, porque es lindo también seguir avanzando en la palabra del Señor, obviamente. Sí. ¿Puedo hablar un poquito? Dígame. ¿Sí? Me gustó los 3 puntos que dijo Anthony, me llamaron mucho la atención. Dice que no apartarse de la Biblia para permanecer en el tiempo. Llevan 100 años ellos. Exacto. Y eso es, no se apartaron de la Biblia. No. Y lo otro dice, mantener corazón de siervo. Espectacular, me encontré eso. Sí, espectacular. Y lo otro, educar a la gente para que confíe en Dios. Ah, sí. Excelente. Buenos principios. Sí, me encantó eso. Sí, amén. Me encantó. Eso me llamó mucho la atención. Yo creo, ahí voy a quedarme yo con no apartarme de la Biblia para permanecer en el tiempo. Así es, hermana. Y mantener el corazón de siervo en todo lo que uno hace. Qué de todas maneras. Por favor. Oiga, ya vamos a empezar la clase, pero antes que nada quiero darle las gracias a Salvador por esa foto. Bravo. Comprometedor. Salvador. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí, ahí está Salvador. Ahí Salvador, gracias. Muestra sus talentos, su habilidad, usted, su creatividad. Sí. Ahora, acabo de iniciar, qué pena, es que estábamos en asamblea de delegados de la cooperativa Canapro, a la cual pertenezco, entonces acabamos de terminar y se llevó la votación y tocó hacer lo que se hace. Que le llegue un poquitito, por favor, discúlpeme, por favor. No, está bien.
Está bien. Bueno. Ahora ya sé, si me sale algún meme, ya sé quién fue. Sí, señor. No, muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Felicitaciones, Salvador, felicitaciones. Muchas gracias, Martica, muy formal, muy amable. Espero que les haya gustado la serenatica, los temas del Día de la Mujer, ojalá. También, No, no, es que usted emociona con las cosas que hace, po. Creatividad sí. absoluta ahí. Claro, totalmente. Sí, po. Sí, eso es lindo. Y eso que nos falta la segunda parte todavía de la recreación, porque tenía unos elementos de juicio y entonces como estoy ahora con mis viejos, con mi padre, algunas cosas se olvidan. Estoy cerca de Bogotá, quita Bogotá aquí con mis viejos. Ya. Qué lindo. Pero lo más importante es que ya estamos aquí, bendito sea Dios. Qué bueno, qué bueno. Ya, empecemos para aprovechar el tiempo. Yo creo que esta clase vamos a tener que hacerla en 2 tandas, porque es la última, y así aprovechemos bien la información y aprovechamos de conversar un poquito, ¿ya? Esto es la clase número 5 del curso Cristo como Salvador, Doctrina de la Soteriología. Hemos hablado de distintas cosas, hemos hablado de la etimología de las palabras, las formas religiosas, profecías, y ahora vamos a ir un poco más a centrarnos en Cristo propiamente tal. Porque primero que tenemos que entender es cómo se aplica y la certeza de la salvación. ¿Cómo se aplica la certeza de la salvación? Y esto no es para que argumentemos nosotros, sino para que podamos leer esos argumentos. Porque los argumentos tienen que darlo la palabra, no podemos darlo nosotros, porque no, el argumento y la palabra es Cristo hecho verbo. Entonces, lo importante es que la palabra sea la que nos dé los argumentos de nuestra aplicación y certeza de la salvación. Vamos al primer término. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos que creer para tener vida eterna, y teniendo vida eterna podemos afirmar nuestra fe en el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Primera de Juan. Y hay que pensar que Primera de Juan está escrita a hermanos que están en pleno proceso de persecución. En pleno proceso de persecución. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si como conversamos la otra vez, si hubiera un solo libro en el Nuevo Testamento, lo más seguro que iba a ser el libro de Romanos, porque ahí tenemos todo el plan de salvación propiamente tal. Pero lo principal es que el Espíritu Santo mismo, es decir, una de las personas de la Trinidad, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos puede entender, porque ¿cómo ustedes dicen que son hijos de Dios? ¿Son hermanos de Cristo? No, somos adoptados, tenemos una fe, y esa fe, ¿y cómo saben eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos repetido? No tengo idea, pero siento en mi corazón que yo sé que soy hijo de Dios. Tengo esa certeza en mi corazón. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto da la total permanencia y pertenencia como hijo de Dios. La permanencia en el tiempo y este envolvernos en el Espíritu Santo. O sea, somos sellados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo nuestro ser está conceptuado para ser hijos de Dios.
que a mí este es el que me fascina más que todos los versículos, porque dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tiene mucho que ver con lo que acaba de decir el pastor. ¿Por qué? Porque vocación es llamado de Dios para hacer algo o cumplir una misión. En sí es un llamamiento. Por lo tanto, Dios me hace un llamamiento para ser parte del núcleo del cuerpo de Cristo, y por otra parte, yo hago mi libre albedrío de hacer esta elección. Y en forma voluntaria acepto dejar todas las cosas para no caer jamás. ¿Que podemos tropezar? Lo hemos conversado. ¿Podemos tropezar? Sí. Pero Dios permita, no como dice Julio Iglesias, con la misma piedra. Porque eso significa que no hemos aprendido nada. Seguimos teniendo la misma tolerancia al pecado que estamos acostumbrados. Y por último, dice, porque nuestra gloria es esta, habla Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, no solamente el espíritu, sino que también esa conciencia, es decir, estar completamente empoderado de ser hijos de Dios, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esto es lo mismo que estamos hablando, que hablamos en algún minuto, lo que pasó con Abraham. Abraham podría estar en un mundo que lo rodeara, que era un mundo pecador, pero él permanecía íntegro en base a la voluntad de Dios. Y por eso después Dios lo toma y le dice, ofréceme a tu hijo. Pero no así en el caso de Lot, que él se aparta de su tío y se va acercando cada vez más al pecado hasta cuando ya tiene casa al interior. Por lo tanto, este versículo, ¿qué nos está diciendo? Podemos estar en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Eso es lo que nos está diciendo. De otra forma, lo mismo que dijo Cristo. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es decir, yo debo ser íntegro en tanto adentro como fuera. No solamente dentro de la iglesia, no solamente con mis hermanos, sino que el mundo conozca que yo soy tu hijo porque han visto mi testimonio. ¿Quién fue el que dijo eso? Cristo antes de morir. Cristo antes de morir. Entonces, con esta certeza, vamos a ver 4 conceptos. Probablemente alcancemos ahora a ver 4 conceptos de Cristo como el Cordero de Dios. Cómo Él, en todo este proceso que significaba el Antiguo Testamento, fue cumpliendo paso a paso ser el Cordero, ser el profeta, ser el sacerdote, ser el rey y ser el Salvador. Cómo se produjo en esta unidad de persona todos estos conceptos que eran totalmente separados y que en el Antiguo Testamento podemos ir viendo ejemplos de cada uno. Dice el texto, hablando de Jesús, y en este caso Juan el Bautista. El siguiente día vino Juan a Jesús. Vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es lo interesante de esto? El siguiente día, otra vez, estaba Juan, ¿y ahora con quién? Con 2 de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y esto
porque en esencia, Él viene a ser el cordero perfecto para el sacrificio. ¿Se acuerdan lo que hemos estado conversando? Este cordero que tenía que derramar su sangre, ser amarrado, las profecías indicaban que tenía que haber un sacrificio pascual para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Por eso este texto en Isaías 53:10 que dice, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Porque el deseo de Jehová es que todos nos salvemos, pero la decisión de aceptar esa salvación es de uno. Es de uno. La permanencia, Pablo también habla de eso, permanecer, o sea, yo decido y Dios me cubre, pero si yo decido dejarlo, por eso es la parábola del hijo pródigo, él sigue siendo hijo, pero tú decides dejarlo, por lo tanto tú decides volver. Romanos también, vuelta a Romanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, encarnándose en un ser que debería asumir este pecado, y a causa del pecado, no que él tuviera pecado, sino que a causa del pecado, es decir, vengan todos y yo asumo esta responsabilidad, condenó al pecado en la carne, porque se transformó en el verdadero Cordero, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese Espíritu que está dentro tuyo, que te envuelve, ahora dice, deja todo este proceso que te separaba de Dios y ahora te tomo yo y te transformo envolviéndote en este espíritu, tanto por fuera como por dentro. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado, hermana, hermano, que de repente, y yo siempre lo he tomado como un ejemplo de vida, lo que le pasó a un hermano taxista en el terminal de buses que ahora ya está en gloria, está en la presencia del Señor. Él estaba en su taxi, en el terminal de buses, y habían como 10 taxis esperando antes. Ustedes saben que los terminales de buses se paran todos los taxistas y todo el mundo diciendo, lo llevo. Y una hermana de una iglesia venía orando porque ella nunca había ido a Santiago. Y llega y dice, Señor, necesito ir a la convención, pero no quiero ser estafada, ni menos que me pase algo. Y venía orando la hermana. Se baja del bus y los taxistas se empiezan a ofrecer y ella empieza a avanzar. Llega donde César Carrasco, el hermano César Carrasco, le toca el hombro porque él estaba sentado y le dice, usted, todavía me emociona, porque le toca el hombro y le dice, ¿usted es hijo de Dios? Amén, sí lo soy. El Señor me mostró su espíritu, que usted me lleve a la convención. Tú sabes que ese hombre tenía más de 60 años. Y yo era como niño chico. Porque no tenemos que decir que somos cristianos, tenemos que ser cristianos. O sea, tenemos que vivir en el espíritu. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Entonces es importante tener esta comunión, envolvernos en el Cordero, envolvernos en esa sangre. Y después dice Jeremías,
pongan su mirada en Cristo, estando delante de los sacerdotes, sufriendo toda esta humillación por parte del clero religioso. Y Jehová me hizo saber y conocer. Entonces me hizo ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que me llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Jeremías 11, 18, 23. Por favor, anótenlo, búsquenlo, léanlo como estamos haciendo nosotros. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot. Y yo dije: ¿qué es Anatot? Y Anatot es la ciudad de Benjamín designada a los sacerdotes, que buscan tu vida diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras en nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la respuesta de Jehová. He aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán por espada, morirán a espada. Sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Busquen lo sucedido en Masada. Busquen lo sucedido en Masada y se dan cuenta de esta profecía. Y no quedará remanente de ellos. Después fueron todos dispersos. Pues yo traeré mal ¿sobre quién? Sobre los varones de Anatot, sobre los sacerdotes, el año de su castigo. Y de ahí en adelante no tuvieron más templo ni sumo sacerdote. Ni templo ni sumo sacerdote. Por lo tanto, este cordero que quita el pecado del mundo, lo quita, sí, lo quita, pero al mismo tiempo se cumple la profecía con respecto a que él tenía que ser quebrantado, ser menospreciado por el pueblo sacerdotal. O sea, este cordero en donde los sacerdotes tenían que llevar el pecado del pueblo delante de Dios, aquí lo que están haciendo es que ese cordero lo están menospreciando. Hebreos 10, este es hermoso, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quites, más sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos 10. Por eso le digo, yo no puedo, o sea, yo creo que la palabra tiene que ser la que tiene que darnos los argumentos, porque después dice: holocausto y expiación por el pecado no te agradaron.
He aquí que vengo, oh Jehová, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio de ofrenda y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecían según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Jehová, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y esa voluntad son santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Por eso digo yo que nosotros no podemos decir de que tenemos argumento, porque el argumento de la Biblia es suficiente. Es suficiente. Cristo es el único sacrificio real que se necesita para ser perdonados nuestros pecados. Y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado en sus pies. Porque por una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los santificados. Amén. Y nos atestigua ¿quién? El Espíritu Santo. El pastor, ¿quién? No, el mismo Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y ¿dónde más? En sus mentes. En sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿se acuerdan? Se rompe el velo. Tenemos posibilidad de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que es Él. Nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Somos parte de la casa de Dios. La iglesia es parte de la casa de Dios. Esto no tiene nada que ver con denominación. Son todos los comprados por la sangre de Cristo Jesús. Acerquémonos ¿con qué? Con corazones sencillos, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias. Acuérdense lo que acabamos de conversar. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué hemos de argumentar si la Biblia te está diciendo que es el Cristo que nos está salvando? ¿Qué es la función de este Cristo como Cordero? Entonces, si ya sabemos que esta función de Cristo como Cordero, entonces en el tiempo bíblico, ¿por qué a él le llamaban como un profeta? Vamos a ver por qué. Porque profeta, ¿qué es? Segunda de Pedro 1:21 dice, y porque ningún profeta fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Es decir, Cristo no hablaba por sí mismo, sino hablaba por el Espíritu Santo.
Porque esta es la función de un profeta. Y hay que recordar que en Deuteronomio 18 todavía no existían los profetas. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová dijo, cuando el término y Jehová dijo, eso es un decreto celestial. Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, hablándole a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esa es la función de un profeta. Tanto el mismo concepto en el Antiguo Testamento dicho por Dios y en el Nuevo Testamento dicho por Pedro. Esto nos muestra la característica de Jesús como el profeta. Por eso, a Cristo muchas veces se le atribuyó el concepto de profeta. Por ejemplo, Juan 6 dice: aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque su función no es reinar en el tiempo en que él vino, su función es reinar en el tiempo futuro. Porque él es más allá de lo temporal de un presidente, más allá temporal de un profeta, más allá temporal de un rey. Cristo es más allá, es Rey de reyes y Señor de señores. Lucas 7. Entonces se incorporó el que había muerto y empezó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. ¿No es lo mismo que estaba dicho en Deuteronomio? No está diciendo lo mismo. El pueblo lo está reconociendo, pero el mismo pueblo está reconociendo después de que no lo oyó. Isaías 61 también se puede leer en Lucas 6. El Espíritu de Jehová, esto es cuando Cristo se levanta y abre el rollo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. La función del profeta. Porque me ha ungido Jehová. No me ha ungido ningún profeta, ningún sacerdote. Aquí quien me ungió fue Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Lo que omitió Jesús, porque después cerró el rollo, es esto que corresponde a su segunda venida. Y el día de la venganza del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta última parte no la leyó. Búsquenlo, por favor, en Lucas y se van a dar cuenta que la omitió.
¿Por qué? Porque esta parte corresponde cuando Él vuelva en su segunda venida. Entonces, seguimos. Y cuando terminó Jesús a hablar, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tuviera autoridad y no como los escribas. Es decir, repetir monótonamente. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el objetivo del que profetiza, tanto en los dones como en la actitud de Cristo al momento de entregar su palabra, al momento de entregarnos estos 3 años de ministerio como profeta. Era esencialmente para nuestra edificación, para nuestra exhortación y nuestra consolación. Viendo a Cristo como el profeta de Dios para poder enseñarnos. Y vino a Jesús de noche y le dijo, esto estamos hablando de Nicodemo y Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, él está entregando un argumento que si ustedes lo leen bien, significa que hubo un debate detrás de esto. No es simplemente opinión de él, es un debate establecido con respecto a Cristo, a este hombre que empezó a revolucionar al pueblo de Israel. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dios con él. Por lo tanto, ellos tenían muy claro que Cristo venía de Dios y Dios estaba con él. Aparte de eso, que ellos tenían certeza de todas las señales que estaban viendo y sabiendo. Y aquí es cuando Cristo entra a Jerusalén. Y aquí dice, la gente se levanta e iba detrás aclamando diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta. Es decir, sí o sí está el Espíritu de Dios con él. Y él, su exhortación, sus palabras tienen que ser consideradas como una edificación, una exhortación y una consolación. De Nazaret, de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían, etc. Mi casa, porque Cristo está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y oyendo sus parábolas, aquí me salta el 45, dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía, ¿por qué? Por profeta. Aquí, si se fijan, se va cumpliendo todo lo que hemos leído de Jeremías. Exactamente, y todo lo que hemos leído de Jeremías. Y quiero quedarme con esto, porque ya se nos pasó la hora. Fue interesante conocer al pastor Anthony, pero vamos a ver después a Jesús como sacerdote. Las próximas semanas, Jesús como sacerdote, como rey y como salvador. ¿Y cuál es el término real de lo que significa ser el Mesías, el Salvador del mundo? ¿De dónde viene ese término? ¿Por qué?
quiero dejar un minutito para que podamos conversar. Si quieren compartir algo, si quieren preguntar algo, si le podemos solucionar algún tema, alguna duda, o quedó claro la idea. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Yeseni? Yeseni. Ok, bueno, realmente más claro, o sea, como una vez más la palabra del Señor nos sustenta, nos reafirma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ese maravilloso protagonismo del Señor como profeta. Exacto. De verdad que si, cómo se hiló y que usted magistralmente fue hilando cada versículo. Bueno, está en la palabra, pero en usted la palabra, pues, nada más, está en la palabra, hermano Cristian, sí. Claro que sí. Pero sí, usted tuvo la sapiencia de entregarnos como profesor, como maestro de esta cátedra, cada versículo, y fue hilando y llevarnos a la comprensión de Jesús como profeta. A eso me refiero. Eso está aquí, usted no inventó nada, ni le puso una coma, ni un tilde, ni nada. No. Pero sí fue hilando muy bien, que el Espíritu Santo también a usted lo toca para que pueda hablarnos con claridad sobre esa maravillosa, vamos a decir, rol del Señor Jesús como profeta. Amén. Amén. Y me llama la atención también, sin caer en discusión y nada de eso, pero cómo alegremente pues las corrientes, cualquiera es un profeta. Exacto. Cualquiera habla y dice yo soy profeta, se autodomina profeta, y fíjense todo lo que conlleva y el peso, que es nada más y nada menos que por la mano de Dios y el Espíritu Santo que obra en el mismo Jesús. Sí, y lo importante, lo importante del término profeta es que, si ustedes se dan cuenta, no solamente él debe sentir y saber de que tiene la mano de Dios sobre él y que Dios lo ungió, sino que los hechos afirman de que es profeta. Eso. Y que la gente que a ti no te conoce dice, sí, él es un profeta. Por eso es tan importante que tal cual como el concepto de la salvación, no solamente es importante que tú digas que soy salvo, que mi entorno me diga, sino que también los de afuera digan que eres salvo. Eso lo vamos a ver después cuando veamos el asunto de Poncio Pilato, porque Poncio Pilato va y dice, Jesús, rey de los judíos. Y eso es importante, eso es relevante, porque lo está diciendo alguien que no tiene la fe en Dios. Y como tal cual como dice él, ok, escrito está. O sea, yo no lo borro, porque es así. Yo considero que este hombre no tiene pecado, este hombre es puro, este hombre, no sé por qué quieren matarlo, por eso yo no me tengo que lavar las manos, porque legalmente no tengo por qué argumentar que tiene que morir. Como un cordero, el cordero no tiene por qué morir por causa de otro, pero tiene que hacerlo para cubrir pecado. Por eso quería llamarlo un poquito a ver esto de los textos un poco más del Antiguo Testamento, para poder entender de que Dios desde ya tenía pensado todo esto. Entonces vemos lo que Dios tenía pensado, cómo se generó y cómo se cumplió. Eso es lo importante. Es decir, la congruencia de la voluntad de Dios para que se cumpla el propósito de la salvación para el ser humano. Y ahí simplemente, ok, ¿cuántas piezas de plata dicen que cuesta mi trabajo? 30 piezas de plata, páguenla. Aquí está todo armado. Aquí está todo armado. Ahora es decisión suya aceptarlo o no. Sí. ¿Alguien más? Martita. Espérate un poquito, Martita. Después Ya. Salvador. Lo que tú decías, ¿no? Que otros digan que tú eres un profeta. Y también lo importante es que, como estamos en este mundo, demostrar con las acciones, con los hechos, con las actitudes, que somos salvos y que somos hijos de Dios. No con la palabra, sino con las acciones nuestras, que digan, hay algo distinto en él. ¿Por qué él es así?
¿Me entiendes? Esa es la actitud de uno, el comportarse, la rectitud, en el pensar, en todo lo que uno hace, en el trabajo mismo, en todo, donde vayas, demostrar que tú eres un hijo de Dios. Sí. Y no promulgarlo, yo soy un hijo de Dios, y no, Claro. no. El hacer, y eso requiere un acercamiento al Padre, Exacto. el estar con Él, el ser capacitado por Él, el leer la palabra, en eso. Y yo creo que es mi trabajo. Sí. Yo en eso estoy trabajando en mi persona, ¿me entiendes tú? Porque uno hace muchas cosas, pero ¿cuál es la motivación? Siempre yo pienso, Señor, ¿qué me motiva a hacer lo que hago? ¿Cuál es mi corazón para hacer lo que hago? Claro. Examina, Señor, mi corazón. ¿Cuál es? ¿Soy yo? ¿Es para mí o es para ti? Claro. Siempre hago eso, ¿no? Y estoy preocupada de hacer esas cosas y de dar ejemplos de Él. Es que por eso... Así que el Señor me ayude. Sí, Que el Señor me ayude a hacer eso. Es por eso es tan importante que después de 100 años de educación, Sí. tener la humildad de decir, tenemos que ser humildes, ser centrados, sí, darle la gloria a Dios. Porque sí, muchas veces con el tiempo el ego empieza a subir, empieza a crecer, exacto. Y la gente no se da cuenta. No se da cuenta. Sí. Por eso me llamó la atención cuando él dijo 100 años, ¿no es cierto? 100 años están ahí, pero hay que tener un corazón de siervo. Sí. Eso me impactó mucho a mí, eso, así, eso. Salvador. Sí, Pastor Cristian, es una pregunta con respecto a lo que su merced dice. O sea, en Juan 6 dice, habla de Jesucristo y de la venida. Pero la pregunta que yo quisiera hacerles, entonces los judíos no mesiánicos, ellos esperan que venga Jesús por 2 veces. O sea, primero, no ha venido la primera vez, bien, va a venir y entonces... Para ellos va a ser la primera vez. La primera vez. Y entonces, para ellos, Jesucristo, ¿quién es? Para ellos. Un profeta. Una persona, bueno, fue lo que conversó Eduardo el otro día, que ellos tienen un concepto distinto de lo que es Cristo como persona. Por eso era tan importante también conocer un poco la historia y conocer un poquito qué es lo que piensa el judío hoy con respecto a Cristo. Para ellos es un ente generador de ingresos de divisas por turismo, en esencia. Cuando tú vas y la otra conversaba por eso es tan importante si tienes la posibilidad de ir a Israel, Dios mediante, el diablo se haga el sordo, nos vamos todos, arriba de la vida, nos vamos todos una ida. Y qué distinto cuando tú escuchas, no sé cuánto habrán visto en los videos de YouTube de Eduardo, Voces de Israel, no sé si lo han visto en alguno, y es distinto el matiz que le da en vez de que un guía turístico te dice, aquí dicen que pasó esto, acá pasó esto otro. Puede ser que sea cierto, que sea mentira, pero cuando te vas ligando la información y te vas dando cuenta que los lugares no son tan distantes, que todo Israel es aproximadamente entre Santiago y Linares, eso es todo Israel. Wow. Y de ancho el doble de Chile, más no es. Y, por ejemplo, decir, ¿por qué se le llama el mar de Galilea? Porque el nombre original nace porque antes, acuérdense que había muchos reinos alrededor. Por lo tanto, habiendo muchos reinos alrededor, se le dio el nombre de mar de Galilea, pero es la quinta parte, la tercera parte del lago Yanquihue, el mar de Galilea. Entonces, sabiendo esas cosas, uno le da mayor contexto al texto. Que los que son de hermenéutica que lo conocemos perfectamente y lo hemos desarrollado, ¿ya? Pero lo importante de todo esto es reconocer este proceso que se produce en Cristo como un profeta. O sea, Él viene a hablar palabra de Jehová a su pueblo. Y por eso Cristo, y ahí se da el sentido, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. A mí también me van a matar, tengo claro que me van a matar. Tengo claro, porque matas a tus profetas.
¿Cuántas veces he querido juntarte como la gallina a sus polluelos? Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Alguien más o quedaron todos para adentro? Teresita. No, lo único que estaba desde ayer, anteayer, con respecto a algunas ciencias que están dentro de la hermenéutica, he estado analizando, pero me doy cuenta de que Dios en su amor tan grande y maravilloso, todo lo hizo por nuestro Señor Jesucristo, la creación, nosotros mismos, todo lo creó para Él. Pero llega un momento en que Él viene a la tierra y viene a entregar todo el amor a la humanidad de lo que es Dios para Él y para nosotros. Entonces hay un amor tan recíproco entre Padre e Hijo, que lo une el Espíritu Santo, y eso es lo que Dios quiere con la humanidad, con sus hijos, con los cuales Él ha tomado y ha salvado. Y la iglesia, aún estamos ya a la puerta de que el Señor venga, aún no puede entender que ese amor tan maravilloso que al crear la creación para su Hijo y enviar a su Hijo para poder salvarnos, aún como pueblo nosotros no lo podamos entender, no podamos entender el sacrificio, todo lo que Dios entregó a través de toda la creación y a través de todo lo que ha hecho su Hijo. Y eso me apena, ¿ya? Me da mucho dolor el de ver de que el pueblo de Dios tiene su mente tan cerrada, tan dura. Y me doy cuenta que a medida que va pasando el tiempo, cuando uno habla con las personas, es como más duro los corazones se están colocando. Es como que menos creen. Dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera, y yo diría que, yo estoy hablando como pueblo, sí. Dentro de la iglesia, el pueblo se ha enfriado, ha empezado a separarse. Ahora, dentro de mi oración, el Señor me hacía sentir de que es el tiempo que Él va a empezar a separar el trigo de la cizaña. De la cizaña, el cordero del cabro. Yo decía, Señor, yo sé que, como decía usted en su palabra, dice, Él no quiere que ninguno se pierda. Pero más nosotros tenemos libre albedrío para decidir, ¿ya? Si Él quiere salvarlos o sencillamente nosotros no tomamos nada. Pero hoy día su pueblo se ha ido enfriando y no puede entender esa unión de amor tan grande en el Padre, el Hijo, que está representando a la iglesia, ¿ya? Que es el amor que Él quiere que nosotros tengamos por todo lo que Él hace por nosotros, ¿ya? Estaba analizando una palabra que recibí hace, ¿cuánto se llama? Ayer, con respecto a la doctrina del pecado. Cuánta falta nosotros como pueblo nos hace entender realmente por qué vino nuestro Señor Jesucristo a salvarnos. Claro. Y es a causa del pecado. Y como pueblo deberíamos entender qué es lo que significa realmente el pecado en nosotros para que podamos entender el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno. Eso es lo que podría, es lo que estaba meditando estos días. Y esto acá me lo aclara, que Él viene a salvarnos. Incluso Él dice, ya no me acuerdo más. Claro. Si nosotros entramos en el río de Él, ya no hay más. Solamente está Él. Todas las cosas que ya pasaron, justamente. ¿Ya? Exacto. Bueno, yo quiero, o sea, indudablemente que como hijo de Dios, al entrar al río de Dios es una locura, y eso no lo entiende nadie. Exactamente. Solamente lo podemos vivir. Como dijo Eduardo el otro día, dijo, esos locos de ahí, a esos locos tengo que ir a buscar. Justamente, sí. A esos locos. Y lo que dijo el que me dolió mucho, que allí en Israel como cristianos nos miran como sectas. Claro. Eso me dolió mucho. Sí. ¿Ya?
pero hay que orar para que ellos también en un momento dado Sí, se vuelvan locos también y puedan entender lo que es Jesucristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sí. Sí, después que conversé con Anthony para poder invitarlo, y pudieron conocer un poquito de que pueden seguir perfeccionándose en la educación, porque claro, uno tiene sus limitaciones como cualquier persona. Entonces, después de conversar, estamos viendo un poco la realidad del mundo cristiano y después la seguí dando vuelta en silencio, y yo veía al mundo cristiano una semejanza. No estoy hablando de tema profético, ni mucho, estoy hablando de una semejanza. Que cuando la serpiente fue levantada, ese pueblo original que vio la serpiente levantada, se estableció un lazo de salvación muy profundo. Y eso también sucedió hace 500 años con Martín Lutero y todos los reformadores. Se transformó en un proceso muy bello. Pero pasado 400 años, ustedes lo pueden buscar en su Biblia, esa serpiente se transformó en un ídolo. ¿Y cuántas veces dentro de las iglesias nuestros templos, nuestras denominaciones son nuestros ídolos? Exacto. Yo una vez, yo no sé si se los comenté, una vez me invitaron, me llamaron y me dijeron: Cristian, ¿sabes qué? Tengo un hermano de una iglesia que necesita crear una sociedad, que tiene un proyecto inmobiliario, todo. Ah, yo le dije, necesito asesoría. Ya, le dije, juntémonos, nos juntamos en un café, a tomar un restaurante, a tomar un café. Nos sentamos, mucho gusto, nos saludamos, nos sentamos, saca su billetera y me tira encima, literal, encima, su credencial de diácono de la iglesia J. Beche. Y yo le digo, usted el hermano, así tal cual, usted el hermano, ¿sí? Soy diácono de la iglesia. ¿Y? Le dije, si usted me está preguntando a mí como profesional, ¿no? Yo quiero, si quiere, terminamos con 3 gloria a Dios, pero hablemos de la pega primero. ¿Qué pasa? Bien. Y pasa eso, que muchas veces nuestras denominaciones, nuestro templo, estamos tan orgullosos de nuestro templo que se puede transformar en un elefante blanco, lleno de gente que va a un club social. Sí. Perdemos el objetivo. Algo que significó, creado para alabar a Dios y atraer a la gente, lo transformamos en un lugar de veneración, pero al objeto. Esto sea una persona natural, una persona jurídica, un bien, lo que sea. Y muchas veces hay gente que son denominacionales y no son cristianos. Exacto. Por eso es tan importante saber la soteriología, el por qué, de dónde nace este plan de salvación de Dios. No solamente decirle a la gente que es pecadora, eso se puede, inclusive podemos conmover a la gente hablando de pecado, de remordimientos de conciencia, que es lo que sucede muchas veces en la iglesia dominante. Remuerden la conciencia domingo a domingo para que la persona se sienta necesitada de tener que ir al domingo siguiente a volver a expiar sus pecados. Pero hay un solo Salvador y todos nuestros pecados están clavados en la cruz de Cristo. Entonces, eso es lo importante, eso es lo relevante. Sí. Hermano Cristian, que quisiera ya para, antes de cerrar, que nos hablara un poco lo de la disertación, que cuándo va a ser, qué ha pensado usted, o lo puede muy bien explicarlo la semana que viene, como usted prefiera, no sé. No, lo que pasa es que está buena la consulta porque la aprovechamos de incluir dentro de lo que estamos haciendo ahora, y como después se levanta el video, los hermanos que no pudieron estar van a poder saber. La idea es que ojalá pudiera ser la próxima semana, terminamos las otras 2 partes y hacemos la disertación. Y si no, la semana subsiguiente, ¿ya? La semana subsiguiente, por horarios, por tema tiempo, ¿ya? Por eso aplazamos la entrega. Lo de la semana pasada fue excepcional, pero fue muy lindo. Yo por lo menos quedé feliz con lo conversado. Entre el 13 y el 20, hoy es el 13, el 20 y 27 tenemos eso. Exactamente.
¿Ya? Entre el 20 y 27. Okay. Y de ahí nos damos un descanso y volvemos en el mes de junio. ¡Oh, tan lejos! ¡Mucho! ¡Oh, qué pasó! Perdón. Pero hermano, es que para usted, hermano, no hay descanso, perdón, pero el hermano no tiene descanso. El hermano Isaac. Mira, hermano, nadie le ha dado vacaciones. A ver, Melitza, a ver. No, nadie le ha dado vacaciones, hermano Cristian. Usted está tomando algo que no le corresponde. Perdón que seamos así nosotros, pero no puede ser tanto. Estamos hablando, hermano Cristian, de que necesitamos estar consumiendo, leyendo la palabra, y usted nos quiere tirar para julio. No, pues. ¡Oh, no! Muy feo lo que está diciendo. Y me disculpa con un mes tan frío. Cuando estemos allá en Jerusalén, acordamos la hora. 15 de abril, yo. ¿Escucharon lo que dijo Salvador, no? ¿Escucharon lo que dijo Salvador? Escucha lo que dijo Salvador, mira. Allá nos ponemos de acuerdo en el río Jordán. Allá en Jerusalén Jordán, nos ponemos de acuerdo para la fecha y la hora y todo, porque claro, para que reiniciemos. Perdón, pero somos sinceros, somos honestos. Sí, está bien. Nuestra reacción es honesta nomás. Nosotros no podemos estar apartados de la palabra de Dios por ningún lado. Yo al menos, mire, yo antes que me olvide, hermano Cristian, yo tengo una, ¿cómo le podría decir? Estoy como un poquito sentida, porque el jueves dijo, no hay oración porque no hay fuego. Y bueno, ¿y yo? Y que nos dice la palabra del Señor que ante hay dos, uno, ahí en el medio estoy yo. Y bueno, yo estoy yo. También había dicho, yo lo mismo había dicho, sí, amén. Y entonces dije yo, ¿y por qué? Porque no vino mi hermana tanto. No tengo oración. Y yo la esperaba, hermano, porque a veces la necesidad es grande, muy grande. Con los tiempos que están pasando, como están pasando las cosas, ver noticias, ver los niños, ver violencia en su mismo país, y que nosotros preferimos guardar una estatua de bronce, pero gastar la plata en eso y no gastar en la plata en nuestra propia gente, en nuestros propios niños. Y el hermano se da el lujo de decirme, es que no hay fuero, no hay oración. Y dije, yo me sentí muy ofendida. ¿Quién lo dijo? La hermana Alicia. La hermana Alicia. Sí. Hermana Alicia, yo le voy a contar lo que realmente pasó, porque yo creo. Opiné igual que usted. ¿Por qué pusiste eso? Porque no hay fórum. Sí. Cuando en realidad estábamos con visitas porque era el día de su cumpleaños. Entonces él no quiso, lo dijo a lo mejor rápidamente, pensó en algo así, porque aunque hubiéramos sido 2 o 3, no tengan duda, hermanos, que lo hubiéramos hecho. Sí. Pero yo le encuentro toda la razón a la hermana Alicia, ¿ya? Porque yo le dije exactamente lo mismo. No. Vamos a defender acá, hermano Cristian, vamos a defenderlo. No, yo creo que no fue pero mire, hermano mi hermana Inés, pero hermana Inés, yo lo hubiera entendido. No. Mi hermano dije, mi amén no vale, dije, voy a quedarme sin oración. Vamos a cantar el cumpleaños feliz del hermano Cristian. Vamos a cantarle ahora. Por lo menos el cumpleaños, por lo menos tiene que celebrar el cumpleaños, ya que no le queremos dar vacaciones, por lo menos el cumpleaños, Vamos a encontrar alguna excusa para estar reunidos, para volver a vernos, porque nos vamos a extrañar mucho, entonces nosotros también vamos a encontrar una excusa para reunirnos alrededor de la palabra, porque la palabra... ¿Usted no cree que hasta el 15 de abril es buena las vacaciones? Y no vamos a hacer una acción, nada, la vamos a dejar las 15 días libre, no vamos a hacer nada. Maestra, ¿puedo intervenir?
Ya las vacaciones no son de 25 días. No, pero Jesús descansó, ¿ah? Jesús descansó también, así que hay que dejar que descanse. Un día, Jesús descansó un día. Pero nunca tantos meses. No tantos meses, exactamente. Maestra Inés, ¿le puedo venir? Maestra. Es necesario este tiempo. Quizás hacemos pura oración en un día sábado, quizás, pero es necesario, es muy bueno, fortalece, enseña, apoya, el vernos también. El tiempo se acorta, y se acorta a pasos agigantados. Claro. No y por podemos, último hacemos ¿no? oraciones nomás, si no hay estudio hacemos oraciones, sí. O nos juntamos para conversar, para compartir. También Sí, pues. También, tomamos compartir alrededor de un cafecito. Salvador nos con canta. Algo rico. Salvador cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Quieren cantar las hermanas, sí, ya. Vamos a cantar. Ahí tenemos a Salvador, pues. Él canta. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, feliz, feliz. Deseamos a ti, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, dígale. Dios le bendiga y le recuerde, amado. Gracias. Feliz cumpleaños, dígale, hermano Cristian. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Katia, había levantado la mano. Hermano Cristian, ¿sí? Le voy a dar un regalo y le voy a cantar el cumpleaños feliz en coreano. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 내려가세요, hermano Cristian. 생일 축하합니다. ¡Bravo! ¡생일 축하합니다! Sí, me gustó. Yo también le quiero cantar el Happy Birthday, pero en colombiano. Es algo que dice así: en este día hermoso de tu vida, Dios te permite vivir un año más. Oh Dios del cielo, derrama bendiciones sobre tu vida, también sobre tu hogar, sobre tu vida, también sobre tu hogar. Esta canción que mi guitarra entona tiene los versos que no pueden faltar. La luz te alumbre tu vida en todas partes y te permita hallar felicidad. Y te permita hallar felicidad. Pediré por siempre al Creador que te acompañe siempre al caminar y te dé larga vida y bendición, un mundo lleno de felicidad que Dios en su justicia puede dar a todo el que le busca de verdad. A esta hora vamos a festejar, a esta hora vamos a festejar. Precioso cumpleaños feliz en colombiano. Sí. Carolina y los trozas. Quería intervenir, maestro, quería intervenir para defenderlo en antes, porque suspendió la oración. Pero independientemente que se transmitiera o no, cada uno podía orar por usted siempre. Gracias, hermano. Milita, ¿querías decir algo? Yo quiero decirle a Salvador que el 9 de enero estoy de cumpleaños yo. Ya pasó. Y es que ese día ya tenemos guitarra, porque aquí no la traje por la circunstancia. Pero no para el próximo año me canta esa canción, por favor, si estoy aquí. ¿Y cuál sería el cumpleaños más próximo que tenemos? El 16 de abril, día maestra Carolina. El mío es el 25 de abril. Bien, no, tenemos que celebrar. Ya prepárese, Salvador, prepárese. Hay que juntarse. ¿En qué idioma lo quiere? Yo hablo 2 idiomas. Hablo español y chino. Desde cuando yo era chino, yo hablo también.
Bueno, Ese Salvador se nos ha hecho reír, mira. Para enero. Hermanos, aquí Porque estoy en un enero hay poquito mucho. ocupada, pero siempre con ustedes en el corazón. Escuché que vamos a volver el día junio, mes de junio. No, el 15 de abril. No, Ay, sí, por favor, porque esto está muy bueno para dejarlo abandonado. El 15 de abril, hermana. No, junio, no. Tiene razón, hermano, porque el 16 de abril cumplo mi cumpleaños, para que Les preparen el saludo, mi cumpleaños de hermana. ¿Cuándo, Alejandra? Sí, Carolina. espérenme. ¿Ah? A la señal la tengo baja, espérenme. ¿Ahí me veo o no? Ahí un poco. Ahora. Ahí sí. Con mi bandera chilena me despido. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuándo cumpleaños dijiste? No, ya yo en diciembre, ya. Sí. Militza, ¿has dicho algo? Sean muy bendecidos. Gracias. Gracias. Dios le bendiga, que yo le quería decir, como dieron las fechas de las disertaciones, que yo voy a estar este lunes y domingo y lunes en el entrenamiento, pero el lunes ya me dicen si me quedo, voy a continuar con ese ritmo, entonces solamente voy a tener libre el 20 de marzo y el 10 o el 17 de abril. Como yo sé que mi compañera de trabajo es muy exigente, entonces para que sepa que yo puedo el otro sábado, pero como yo estoy estudiando también el EUNACON, entonces yo preferiría en abril, pero eso no depende de mí, sino de mi compañera. Compañera. Entonces... Mira, a lo mejor conversémoslo, pero podría ser el de mayo. Y tengo un curso preparado que tengo hecho que es sobre los dones espirituales. Oh, qué lindo. Por favor. Eso es espectacular. Eso que empezamos el 15 de abril, hermano. ¿Pero cuándo que está aquí, lo tengo ahí hecho, entonces ya lo tengo. Y así quiere vacaciones con todo ese poco de temas tan buenos. Hermana Inés, anótelos a todos, por favor, para el curso, para el 15 de abril. Por favor, para el 15 de abril. Yo creo que para el 1 de mayo. Ya, bueno, cuando pueda, tranquilo. El 1 de mayo sería algo bueno. Oiga, pastor, ¿Ya? Bien. Son de 15 días, no de 25 días ni un mes. Es la nueva ley. 15 días, nada más, no 25 ni un mes. ¿Quién le dijo? Si la ley dice, pues. Yo tengo periodo progresivo. Tengo 30 años de trabajar en la iglesia. ¿Usted quiere un mes por año? Sí, un mes por año. Ya, mi hermano querido. Gracias, muchas gracias. ¿Nos puedes despedir? La oración, ya que no ha hablado nada, por riéndose. La Sole, no tenemos audio. Soledad, audio. Sole, saca el micrófono. Ahí sí. Le comentaba que aparte de estar muy entretenida la reunión, también la palabra fue muy edificante. Claro que sí. Amén. Ahora vamos a comunicarnos con el Espíritu de Dios para que nos ayude en todo. Sí, yo también quería estar en eso y también voy a animarme ahí con mis hermanas. No los dejé tanto tiempo botadas, pues, hermanas. Por favor, mire que para nosotros es el alimento espiritual, el crecimiento, así que piénselo. Eso, ya, vamos a orar ahora. Amado Santo Señor, gracias Padre por estos momentos, bendito Señor, primeramente agradeciendo tu palabra, bendito Señor, la verdad, bendito Padre, en el cual en tu palabra dijiste que venías, Señor, a dar la verdad, el testimonio en la verdad del Padre, bendito Señor. Amado Padre, edifícanos más, Padre Santo Señor, y pon en el corazón de mi hermano Cristian que no los deje mucho tiempo botada, por favor. Porque, Señor, queremos crecer, queremos tener ese conocimiento, la gracia, el espíritu
de ti en nosotros, bendito Señor, porque el momento se acorta mucho, bendito Dios. El tiempo se está acortando demasiado, Señor. Necesitamos estar en ti, Señor, hacia a ti, Señor, creciendo mucho más en ti, Señor, viendo, Padre Santo, Señor, que la verdad es lo único que nos puede salvar de todo mal, bendito Señor. Mira que ya reconocemos los tiempos, los últimos tiempos, Señor. Por eso, Papito Santo, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que seas tú edificándonos mucho más, Señor, edificándonos para el bien de cada uno de nosotros, bendito Dios, y así también ayudar a quien lo necesite, bendito Padre. Auméntanos, Señor, la fe, como también llénanos, úngenos, Señor, con tu Espíritu Santo, que también crezca en nosotros ese amor, Señor, esa empatía, la bondad, la benignidad de ti, bendito Señor, para con los demás, bendito Padre. Oh, Santo Señor, ayúdanos a estar siempre así de ti, bendito Dios. Más, Señor, pon, Padre bendito Señor, el recuerdo que tengamos en nuestras mentes como en nuestro corazón, así de tu palabra, bendito Señor, para, Padre bendito Dios, ser testimonio de ti, testimonio de Cristo en nuestra vida, Señor. Oh, amado Padre, quédate con cada uno de nosotros, así como representando la familia de cada uno de nosotros, con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ver, Señor, que también necesitamos estar entre los que es de nuestra familia, Señor. Y danos, Señor, el Espíritu Santo para que pueda redarguir, Padre, de lo que no podamos hacer bien o estamos obrando en mal, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Oh, bendito Padre, quedamos en tus manos, Señor. Hasta la próxima reunión, Santo, bendito Padre. Y ayúdanos, Señor, siempre. En el nombre de Jesús te lo ruego. Gracia eterna, bendito Dios. Amén, amén. 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 Oiga, me ha hecho reír mucho, muchas gracias por todo esto. Fue distendido la última parte. Estuvo muy bueno. Espero que el Señor redarguya ese tiempo. Traiga convicción, traiga convicción. Vamos a orar por convicción, hermano Cristian. Traiga convicción luego las clases. Tenemos que orar por Cristian, su esposa, también por ellos mucho, ¿no? Claro que sí. Por ellos. Nos entregan mucho, nos ayudan mucho y tenemos que orar por ellos también mucho. Hermana Inés, ¿usted recuerda al hermano, a su esposo, que le amamos y no queremos separarlos de él, y para que le diga, le cuente los días que le van quedando para las lecciones de nuevo? Cristian, hermana Inés, ¿han sabido del pastor Julio? Disculpe la consulta, que estuvo enfermito. Sí, estuvo enfermito, salió mucho de manera que se sabe el número. Por último, también un mensajito, solamente yo. Julio César, el pastor mexicano. ¿Está enfermito Julio César? Sí. Se escucha mal, intervención. Se escucha mal, muy bajito. No sé hay dos micrófonos, parece, ¿o no? ¿Aló? ¿Y ahí? Ahí sí. No sé si sea COVID, no sé si tendrá algún problema de afección, pero estaba medio complicado él, de salud. La otra vez pidió oración, todo. Pero no, sigamos orando por él, pastor, hermano, y yo creo que la oración es unánime entre nosotros, importante. Sí. Echo de menos a mi pastor Julio, porque, bueno, empezamos del año pasado con él y se extraña. Yo lo extraño. Sí. Ustedes tienen, y por Carolina también, por Carolina, que está, no sé si está ahí. Nostroza, sí está. Sí está en Nostroza. Hay que orar por ella también. Y Carolina de Punta Arenas también, oremos por ella. Oremos también por Eduardo con su gente en Israel. Les mandé una foto de su grupo, que a ellos están sacrificados lo que están haciendo allá. Sacrificado. Están haciendo patria en la patria. Y eso es fuerte, o sea, están muy, muy complicados.
con todo lo que hemos sabido. Entonces, oremos por todos en sí, nuestros hermanos de la fe. Amén. Amén. Así que eso. Me despido, bendiciones, sí, un abrazo. Bendiciones, hermanas queridas. Chao. Chao, Carolina. Bendiciones. Un abrazo. Una linda semana. Bendiciones. Para cada uno. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Shalom. 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 Shalom.